Costa Rica Noticias, Paulo Barahona, y pronto estará con nosotros también José Carlos Chinchilla, haciendo un análisis de estas elecciones que, bueno, sorprendieron a muchos, algunos no tanto, pero si algo cumplió a cabalidad de esta elección es lo imprevisible que fue, sin lugar a dudas. Y para esto tenemos acá ya en nuestro set a Paulo Barahona. Buenos días, don Pablo, y pues... sin lugar a dudas, una elección que todos decían es muy difícil saber qué va a pasar y sorprendió a muchos de muchos sentidos. ¿Cómo es su análisis de esta situación? Sí, claro. Un saludo, buenos días, César. Yo diría que es un final bastante emocionante, sobre todo para los cuatro punteros. Se sabía que Juan Diego Castro había quedado ya en desbandada hace varias semanas, pero sin duda para los que estaban respaldando a Fabricio Alvarado, a Carlos Alvarado, a Antonio Álvarez de Santi y a Rodolfo Pisa, la noche de ayer pues trajo muchas emociones encontradas y sobre todo ese cierre final que fue como una pelea de caballos ya ganada por una cabeza. Creo que bueno, Fabricio Alvarado se asienta como el gran favorito, no lo digo por una diferencia de un 2%, que me parece puede ser un espejismo, sobre todo para el PAC, que puede estar creyendo que está a una distancia un poco menor. Lo cierto es que está a una distancia bastante más amplia, yo diría de casi 4-2 en proporción. Y lo cierto, considerando el resto de abstencionismo, pero lo cierto es que aquí lo que tenemos por delante, César, es vamos a ver, la dialéctica entre quien tenga más vocación de poder y quien no, quien tenga más ansia de llegar al poder y quien no. Desde luego los dos han fijado una tónica bastante clara, que es abrir, digamos, las posibilidades a una serie de componendas políticas y de acuerdos con distintas fuerzas que tendrán que ser atraídas, y ahí es donde digo que la vocación de poder, la intención de realmente no dejarla ir y asirse con la silla en zapote será determinante, porque si alguno de ellos, así sea inconscientemente, se asusta ante la posibilidad de ser el próximo presidente de la República, creo que eso le pasará factura. Es decir, tendrán que leer muy bien, no digo ya las bases, sino esta segunda parte será tremendamente estratégica, no dependerá tanto de los candidatos como sí de sus comandos de campaña, y delinear en dos ramales muy claros lo que podría ser una victoria o una flagrante derrota. Por un lado, la comunicación, es decir, afilar muy bien el discurso, que tiene que ser, por ejemplo, en el caso de Fabricio Alvarado, tiene que ser aperturado, tiene que ser más integrador, ¿verdad? Tiene que ser muy tolerante para que realmente eso pueda reflejar en el segundo ramal, digamos, en la segunda impronta de una estrategia, ya dije, la comunicación, y la segunda, la apertura para atraer huestes de otros partidos políticos y de no partidos políticos, para que realmente se vea ahí equipo, se vea respaldo, se note que no sería un consejo de gobierno digamos, con un componente religioso muy marcado. Y por otro lado, pues también el PAC, que con todo, digamos, y un gobierno un tanto atropellado, ya tiene esa experiencia, ya lo hizo la vez pasada. El PAC no va a escatimar, tiene mucho en juego, tiene mucho que perder, mientras Fabricio Alvarado y su partido no tienen nada que perder, con lo cual Fabricio Alvarado queda mucho más suelto, y Carlos Alvarado con una camisa de fuerza más pesada. Este gobierno no ha terminado, con lo cual el desgaste sigue todavía durante estos dos meses siguientes, y eso creo que también tiene que considerarlo el comando de campaña de Carlos Alvarado a la hora de atraer gente fresca, porque evidentemente al PAC solo no le da. Ayer el discurso del candidato fue elocuente en ese sentido. Creo que Fabricio Alvarado puede creerse un poco más autónomo, pero cuidado, no demasiado. Así es. Ya nos acompaña José Carlos Chinchilla, también acá, analista en el set de la revista. Don José Carlos, muy buenos días. ¿Cómo lee los resultados de ayer de las presidenciales y también de las diputaciones? ¿Cómo quedó la asamblea? Buenos días. No, realmente muy buenos días, Pablo. Me gusta. Es importante entender que aunque hay dos ganadores, son dos ganadores que no ganaron. Es decir, lo único que hicieron fue pagar la entrada a la opción de llegar a ser presidente de este país. Es decir, los porcentajes de 24, la diferencia de 3 puntos más o menos, a ninguno le alcanzó para llegar. Eso quiere decir que la gran mayoría de las personas están en este momento
en la decisión de ver a cuál de ellos apoyan. Esto que estoy diciendo es como muy elemental, pero es importante, porque evidentemente los dos candidatos en este momento están obligados a llegarles con un discurso verosímil, creíble, que los logre convocar, interpelar, llamar a ser parte de su grupo. Y es aquí donde empieza un tema complejo, porque en el caso, por ejemplo, de don Fabricio, tiene un discurso muy estructurado, muy consistente, pero a la vez que tiene alcances muy delimitados. Y por otro lado, el candidato Carlos Alvarado, que tiene que lograr construir un discurso por encima, digamos, de lo que algunos sectores de la sociedad han valorado este gobierno. Y eso le implica abrir un abanico en el cual tiene que tener un gran equilibrio entre una crítica al gobierno que no lo despoje de su partido y de su gente, y por otro lado que vuelva creíble para quienes no lo apoyaron ahora, de que tiene posibilidades reales de ejecutar diferente a lo que algunos podrían considerar la acción del gobierno. Esto presenta un escenario en el cual, además de este proceso electoral, tiene que haber búsqueda de alianzas fuertes, estructurales, con grupos de interés económico, con grupos de interés social, con movimientos sociales que representan y mueven muchos sectores, y eso no está fácil, ni para don Fabricio, ni para don Carlos. Vamos partido por partido. Empecemos con un análisis de lo que significó esta elección, don Pablo y don José Carlos, para un partido como Restauración Nacional. Tenía apenas un diputado en la Asamblea Legislativa, va a tener 14, bueno, podrían ser 13 dependiendo del conteo que se haga. Pero sin lugar a dudas, nos parece que pase lo que pase en segunda ronda, el gran ganador de estas elecciones ha sido Restauración Nacional. Bueno, sin duda, porque se irrumpe en el mapa electoral de manera muy sólida, es decir, es el principal contendor. Aquí si el PAC está pensando que es el favorito, pues no lo es, hay que llamar a conciencia en ese sentido, todo lo contrario. Creo que la van a tener muy difícil para poder desbancar esta alzada de Fabricio Alvarado, lo digo también fijándose no solo en la camisa de fuerza que implica ser gobierno, sino también el antecedente del desgaste de estos 4 años para alguien que estuvo sentado en el Consejo de Gobierno como es Carlos Alvarado, es decir, ese desmarque de sí, bueno, nosotros hacemos mea culpa, quién sabe si para el elector ya informado sea suficiente, pero más allá de eso quiero decir, ayer lo vimos en varios de los anuncios y de los discursos oficiales de algunos de los candidatos perdidosos, los puentes y las manos estuvieron tendidas más para Fabricio Alvarado que para Carlos Alvarado, lo que es natural. El Partido Acción Ciudadana es un poco más repelente normalmente a esa vamos a ver, a esa integración, ¿verdad?, interpartidaria. Ahora, tienen una gran ventaja y es que el PAC ya pasó por acá, estuvo en una segunda ronda, pero muy atípica, porque estuvieron prácticamente solos en segunda ronda, entonces cuenta medias. Ayer decía Fabricio Alvarado, llama a la austeridad, está bien, a que no nos golpeemos. Eso va a ser muy difícil, porque aquí lo que está en juego es el todo por el todo. El PAC la vez pasada fue probablemente el partido más gastón, innecesariamente hablando, es decir, Luis Guillermo Solís tiró la casa por la ventana, dejando al PAC en una situación complicada, lo sabemos, pero entonces en esta segunda ocasión yo no creo que además, vamos a ver, su delfín político, que es Carlos Alvarado, que estuvo muy cerca en la segunda ronda, Luis Guillermo Solís, no haya aprendido que la estrategia en la segunda ronda es tirar toda la batería a la calle. Fabricio Alvarado, sin embargo, creo que está bastante claro en que su base, digamos, partidaria es muy pequeña, no alcanza para la presidencia de la República, crece desde luego en la Asamblea Legislativa, ya él tiene una posición importante, pero creo que eso no incidirá, digamos, que tenga una fracción más grande que el PAC, no incidirá en esta discusión, digamos, de esta recta final. Creo que la discusión será otra, será una discusión, sí, muy ideológica, digamos, con un marcaje muy claro en relación a la familia, pero probablemente si Fabricio Alvarado logra además absorber el componente anticorrupción,
que de alguna manera fue el único que ayer habló de manos limpias en su discurso. Carlos Alvarado, el tema ético no lo tuvo tan presente en su discurso porque no le rima, digamos, con la cercanía al gobierno en este momento, a partir de toda la dinámica un poco polémica del cementazo. Y entonces con esto lo que quiero decir es que Fabricio Alvarado puede robarle algunas banderas al PAC que amplíen de alguna manera su alcance. Ahora, siempre a riesgo también, como decía José Carlos, de que no le pase lo que le puede pasar a Carlos Alvarado, que si Fabricio Alvarado abre mucho, digamos, sus horizontes en cuanto a su discurso electoral, pues también puede perder un poco de la base que ya tiene, que es una base muy conservadora. Entonces, bueno, será un juego de equilibrios y por eso yo habría diciendo que esta segunda ronda dependerá sobre todo de los comandos de campaña, no tanto de los candidatos. Es decir, de una buena estrategia a nivel de comunicación política y que la imagen del candidato sea una imagen sólida. Ayer me llamó la atención, por ejemplo, la falta de previsión de ambos comandos y sus candidatos improvisando discursos tan importantes. De alguna manera ese discurso era su primer pie en esta segunda ronda y la verdad es que ninguno de los dos discursos parecían discursos de altura de estadista, que me parece es una oportunidad perdida, no para los candidatos, para ambos comandos de campaña que no previeron, digamos, que esa fotografía de ayer todo el país la estaba observando. Ya está con nosotros también Daniel Calvo, analista. Daniel, buenos días. José Carlos, César y Pablo. Un gusto. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu lectura de las elecciones del día de ayer? Mire, me parece que habría que hacer 3 elementos para resumir en grosso modo lo que ha sido este proceso. En primer lugar, que a partir del mes de enero el proceso prácticamente se convirtió en un referéndum sobre el tema del matrimonio igualitario de personas del mismo sexo. Eso creo que marca la contienda. En segundo lugar, y ayer lo discutía justamente con el hermano de Pablo, con Alejandro, que quizá los ganadores, porque como ustedes bien lo mencionaban, cada partido jugaba su propio ajedrez, tenía diferentes objetivos. Me atrevería a decir que al menos los ganadores de ayer son Juan Diego Castro y el doctor Hernández. La gente diría, ¿por qué? Porque creo que al final de cuentas, conforme fue llegando el proceso al día de, se dieron cuenta que su única aspiración era prácticamente o impedir que Antonio Álvarez lograra colarse a una segunda vuelta electoral, como fue el caso de Juan Diego Castro, o bien, en el caso del doctor Hernández, que su único objetivo, y lo vimos en los debates muy marcado, era evitar que el Rodolfo Pisa pudieran llegar a colarse a esta segunda ronda. Y como un tercer elemento, pudiéramos decir que ganó la forma. ¿Por qué? Porque los dos candidatos, que son periodistas, que tienen un muy buen manejo escénico, llegaron, pues pudieron sacar provecho de eso, no tuvieron esas marcas que tuvieron esos otros candidatos que he mencionado, y yo creo que ganaron a través de forma y ahora esperamos, y yo creo que esa es la gran expectativa de una segunda ronda, que también nos muestren que tienen fondo. Creo que ustedes bien lo han mencionado, José Carlos y Pablo, esperamos que, si bien el tema de la familia probablemente, Fabricio al menos intentará que siga un tema, que siga gravitando, que siga marcando pues el eje de esta segunda ronda, porque él puede llegar a sacar provecho, esperaríamos que puedan existir otros temas que lamentablemente quedaron invisibilizados en esta primera ronda y que los candidatos nos puedan mostrar ya no lo que deseaban, sino cómo pretenden realizarlo, que yo creo que fue algo que quedó bastante a deber en esta primera ronda electoral. Una lectura interesante. Ganadores Juan Diego Castro, Integración Nacional y también el Partido Republicano. ¿Coincide con eso tal vez, José Carlos Chinchilla? ¿Qué hubo? ¿Podemos catalogarlos, como dice Daniel Calvo, como ganadores de cierta forma de la jornada de ayer? Bueno, yo creo que es una forma de ver esto, a pesar de que en su momento Juan Diego Castro estuvo liderando. Y una forma de analizarlo en el cual efectivamente para cómo ellos llegan y cómo ellos salen, pues yo no los siento tan ganadores, la verdad, porque a mí yo lo que me atrevo a decir parece es que cada uno juega una propia, tiene un diferente interés en la campaña. Ahora, a mí lo que me gustaría señalar es lo siguiente. Además de los candidatos y sus partidos, está un entorno que ha jugado un papel interesantísimo. No podríamos decir propiamente que es la rebelión del coro, pero sí la rebelión del medio. ¿Por qué? Porque de pronto aparecieron variables en la campaña que no eran controladas por el proceso electoral. Es decir, el pronunciamiento de la Corte, por ejemplo, no era algo que era controlado. Lo mismo que lo del cementazo, tampoco era controlado. De tal manera que en este periodo que se avecina, habría que ver qué factores podrían incidir en un proceso como este y qué posibilidades le darían. De alguna manera, yo decía gráficamente
que los candidatos eran como surfeadores, que estaban a la espera de una ola y si lograban subirse sobre la hora correcta, llegaban mucho más adelante. Y prácticamente eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? En el caso de don Fabricio, él se subió en una ola muy fuerte, muy potente, y lo llevó al primer lugar de este proceso. En el caso de Alvarado le costó muchísimo más, porque realmente no tenía sobre qué subirse, salvo que, por decirlo de alguna forma, la misma dinámica natural del proceso lo llevó a plantearse como una alternativa frente a una visión, digamos que algunos denominan más fundamentalista, y eso se convirtió en alternativa. ¿Qué va a ocurrir ahora? No lo sabemos, pero hay factores como lo económico que si inciden fuertemente en este proceso, probablemente favorezca más a uno de los dos candidatos. Las calificaciones que nos hacen los organismos económicos internacionales creo que pueden pesar en que un sector económico muy integrado al mundo globalizado tenga y pueda tener temores, por ejemplo, de la inexperticia eventual que podría tener un gobierno que no ha estado, de un grupo de gente que no ha estado en el poder. Máxime cuando el candidato en don Fabricio planteó una serie de nombres que insinuó o se entendió que podían ser parte de su gabinete. Y no se encuentra, por lo menos yo no los encuentro, personas, digamos, que les puedan dar confianza al sector económico de este país, por ejemplo, que creo que va a tener que, o va a jugar un papel en este proceso. El hecho de ser, como decía don José Carlos, Pablo y Daniel, también me gustaría conocer su opinión, una alternativa, la única alternativa a un partido de corte conservador fue la razón por la cual el Partido de Acción Ciudadana recuperó tanto terreno y se metió en segunda ronda, porque hasta hace muy pocos días, antes de la última encuesta del CIEP, estaba muy por debajo y nadie daba por hecho prácticamente que podía meterse en segunda ronda. Me atrevería a decir que... El hecho que sea una alternativa progresista, por decirlo de alguna forma. Me atrevería a decir que desde luego el partido se convirtió en mejenga en el momento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un elemento internacional, decide participar en este proceso, porque esa opinión consultiva estaba lista desde noviembre del año pasado y es comunicada a un mes de las elecciones. Eso me parece a mí que es una imprudencia de un organismo internacional y me extraña porque suelen medirse, digamos, esos detalles. Podemos seguir pensando que es una casualidad o no, pero más allá de eso es claro que aquí hay un candidato que sin embargo tiene la hidalguía de lanzarse sin mucho que perder, eso sí, en absoluta congruencia con su agenda legislativa y la de su partido, que es Fabricio Alvarado, desde un primer momento, digamos, conteste con su lógica política, a decir, bueno, yo esto lo debato y se planta en raya y entonces a partir de ahí él cataliza porque se le ve un liderazgo, digamos, y se le ve una mano presente y firme en un tema específico, con el que podemos o no coincidir, pero con el que pareciera que 2 de cada 3 costarricenses está muy matriculado. Y por otro lado, tenemos a un Carlos Alvarado que reacciona un poco más tarde, pero que es ayudado por ese elemento y por uno adicional, que es el efecto Otón Solís. Es decir, el pase del sombrerito realmente catapulta a Carlos Alvarado, esto hay que decirlo. No necesariamente, digamos, el resto de su entorno, no es desde luego que el gobierno de Guillermo Solís le esté haciendo un favor ni mucho menos, creo que es el mayor lastre y el mayor reto de Carlos Alvarado es sobreponerse al gobierno de Luis Guillermo Solís sin negarse a sí mismo, habiendo sido él parte de ese gobierno. Quiero decir a partir de ahí que en esta segunda ronda probablemente mucho va a depender sí del debate sobre este tema, pero sobre todo de la capacidad de aprovechar una oportunidad que creo ahí sí que es histórica. Que es la posibilidad de arribar no solo a un acuerdo nacional, sino de que en este país por fin estemos en presencia de una madurez política suficiente como la que hemos visto en Francia, en Chile, y puedo seguir contando en otras latitudes, en donde las alianzas políticas se terminan imponiendo. Alemania, podemos seguir para ver ejemplos cercanos.
Costa Rica ha estado desplazando la posibilidad de una alianza política sólida, ¿verdad?, de cara al poder, que permita, ahí sí, anclar los grandes problemas nacionales y resolverlos. Saben los dos, lo dijeron en su discurso al menos, y creo que no se pueden quedar en discurso porque eso dependerá de su victoria, saben que tienen que aliarse, saben que depende su victoria de quién logre transar más con otros partidos, lo que implica ceder puestos en un eventual gabinete, sí o sí, ¿verdad? Y ahí yo veo, por ejemplo, insisto, muchas más posibilidades a Fabricio Alvarado, que incluso en los debates estuvo mucho más cercano de Juan Diego Castro, de Rodolfo Pisa, ¿verdad? Y bueno, según lo que vimos ayer, incluso Liberación Nacional, que sabe que el PAC, que es el primer partido antiliberacionista que hay, no le va a abrir un espacio. Entonces, si usted suma esas fuerzas, ya Fabricio Alvarado se la pone muy, muy difícil a Carlos Alvarado. Y normalmente en eso los del PAC suelen ser un poco más tiesos en cuanto a su estrategia de capturar. Pueden capturar personas, pero difícilmente estructuras. Creo nada más, para terminar esta idea sobre las alianzas, que esa es una enorme ventaja, porque ciertamente ninguno de los problemas más serios que estamos, digamos, sufriendo los costarricenses se puede resolver sino a partir de un gran acuerdo nacional. Yo escribía hace unos 6, 7 meses un artículo que decía coalición o nada, es decir, el que tenga más posibilidad de articular acuerdos será no solo el que llegue a Zapote, que no es lo más importante, sino el que llegue a Zapote y pueda hacer algo, que creo que es lo que nos tenemos que preocupar, porque vea usted qué interesante esta fotografía. En realidad nosotros tuvimos 5 candidatos del Partido Unidad Social Cristiana, 5 en esta elección. Es decir, usted tenía a Mario Redondo, tenía a Otto Guevara, tenía a Sergio Mena, tenía a Rodolfo Hernández y tenía a Rodolfo Pisa, lo que implica una enorme dispersión y la incapacidad de un partido político de aglutinar líderes que demuestran por derecho propio que tienen vocación de poder y que tienen capacidad de ir más allá, aun cuando las estructuras tan tiesas como las del Partido Unidad los hayan tratado de frenar en su crecimiento político. Vea usted entonces también que, por ejemplo, Liberación Nacional, bueno, tiene aquí históricamente también a los del PAC, que es una ramificación histórica, digamos, de Liberación, y también a Juan Diego Castro. Si usted suma esos elementos, al final tal vez si alguno le hubiera dado un 40%. Entonces hay que ver las cosas en una impronta histórica que nos permita ver más allá, digamos, de las ojeras un poco que nos estamos poniendo en estos análisis, acostumbrados en estos días, que es ver nada más lo que está pasando en esta elección. Creo que si nos salimos y vemos esto con más distancia, podríamos ver que se está forzando, y con esto cierro, que se está forzando a regresar un poco, digamos, a los grandes acuerdos y a que los partidos crezcan en función de aglutinar y no de repeler líderes políticos. Hablando de alianzas, Daniel, ayer al inicio del discurso de Antonio Álvarez de Santi, lo primero que hizo fue saludar a Fabricio Alvarado y felicitarlo. Algunos interpretan esto como un inicio de cercanía entre Liberación Nacional y Restauración Nacional de cara a un eventual gobierno de restauración. Así es, César, y concuerdo plenamente con lo que ha mencionado Paulo. Aquí yo creo que todos los partidos están conscientes de que Fabricio Alvarado le faltarán cuadros partidarios para poder completar tanto su gabinete e inclusive, bueno, ni siquiera entremos al tema legislativos, donde quizá ahora podemos mencionar algunos elementos. Creo que en razón de ese conocimiento de que le faltan cuadros, los partidos aprovecharán, uno, pues para ofrecer de alguna manera pues apoyos respecto a dirigentes territoriales que pudieran ayudar pues en una segunda contienda, a cambio también de puestos, porque yo creo que tenemos que observarlo con el mayor de los realismos. Aquí los candidatos están interesados en tener cuotas de poder en un eventual gobierno pues de Fabricio Alvarado, y eso sin duda pues seducirá no solo al Partido Liberación Nacional, seducirá también, como lo mencionaba Pablo, al Partido Integración Nacional y a toda esa infinidad de partidos de carácter cristiano evangélico que también eran muchísimos y que ahora quizá en razón del voto útil terminaron por decantarse por Fabricio Alvarado, y lo vemos, muchos pensábamos que tendríamos una asamblea legislativa muchísimo más fragmentada, pero creo que el tema del voto útil pesó muchísimo, porque si bien el Partido de Restauración Nacional uno imaginaba que podía tener hasta 6 u 8 diputados, jamás se imaginaba que podía estar con 14 o 13 escaños en la Asamblea Legislativa. Pensaba que otros partidos justamente de ese carácter, como lo que es el Partido Renovación Costarricense o inclusive Alianza Demócrata Cristiana, podían llegar a obtener alguna curul en la Asamblea Legislativa. Es que se sorprende, 14 curules gana Restauración Nacional. Sorprende, y también creo que hay un tema a mencionar. José Carlos mencionaba un tema que a mí me parece muy relevante, y es el riesgo
que han mencionado pues algunas agencias calificadoras que en razón de una mayor fragmentación en la Asamblea Legislativa se tendría mayor dificultad para la consecución de acuerdos. Primera sorpresa, de momento la Asamblea Legislativa está quedando menos fragmentada que la anterior. Yo sospecho que tal vez pueda colarse otro partido, como por ejemplo el Partido Auténtico Limonense, que me parece que tiene muchas posibilidades de llegar a colarse en esta contienda. Pero igual, suponiendo que se mantuvo la misma fragmentación, creo que cambia enormemente el actuar de estas agrupaciones dentro de la Asamblea Legislativa. Haciendo pues un repaso histórico, inclusive de 12, 24 meses atrás, debemos recordar que el carácter de los partidos cristiano-evangélicos es un carácter muy transaccional, es un carácter que a razón, por ejemplo, de temas muy específicos estarían dispuestos a ceder en los grandes temas nacionales. Esto también facilita, como lo ha mencionado Pablo, que ojalá se logre ese acuerdo nacional, que ojalá se pueda fraguar una alianza de partidos en torno a Fabricio Alvarado, que me parece que tiene un ambiente muchísimo más propicio, pero no descarto, por ejemplo, también que Carlos Alvarado pueda sumar otra agrupación, para que los grandes temas nacionales, por ejemplo, el tema fiscal, que me parece que va a ser un tema que va a estar sobre el tapete en estos próximos meses, pudiera llegar a ver la luz en razón de esa característica tan particular que tienen los partidos cristianos de transar o de hacer ejercicios transaccionales en razón de temas muy específicos para lograr, sí, grandes temas nacionales. ¿El tema es a cambio de qué hacen esas transacciones? Sí, yo creo, digamos, y lo hemos podido observar, muchos lo comentamos el pasado 1 de mayo, donde ellos estarán interesados en puestos del directorio legislativo, en temas de viajes dentro de la Asamblea Legislativa que juegan un papel muy importante. Y así, pues, en otra infinidad de temas, en temas quizá particulares, exoneraciones, lo que pueden ser a sus templos, iglesias, alguna particularidad o beneficio muy personal. Obras comunales. Obras comunales, para así llegar a poder transar y decir, bueno, nosotros tenemos esta cantidad de votos muy importante, que prácticamente sería la segunda fracción legislativa en importancia, y estaríamos de acuerdo que en razón de que se nos brinden pues, ciertos temas muy particulares, nosotros transar sobre ojalá los grandes temas nacionales que puede ser el déficit fiscal, pueda ser infraestructura y así otra infinidad de temas que creo que todos lamentamos quedaron por fuera de la discusión de esta primera ronda. Ya vamos a volver, José Carlos, vamos a hacer un pequeño corte, pero ya vamos a volver con este análisis también de la Asamblea Legislativa y otros más que se nos quedan en este análisis de las elecciones del día de ayer. Ya volvemos. Hay muchas historias de nuestro país que desconocemos. Una de ellas todos los años es recordada con un homenaje a los pioneros del Valle General que con machete en mano y pies descalzos abrieron camino entre las montañas del Cerro de la Muerte. Todo esto para poder llegar a un lugar mítico que hasta ese entonces era inalcanzable. Estoy cansada y quiero estar con mis hermanas. Ya. Se acabaron las insinuaciones y los coqueteos con mi hijo Cristóbal. Le aseguro ¡Se que... acabó! Soy una mujer nueva, Rodolfo. Quizás por eso no me reconoces. No ha dicho nada descabellado. 6 hermanas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Obrero durante el día, grafitero por las noches. Una historia de calle y libertad. Y además de darse en la jeta, ¿qué más hicieron? ¿Pintaron? Los hongos, este viernes a las 10:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Todos los viernes a las 7 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión.
7:24. Gracias por seguir con la revista. Tenemos comentarios ya que han hecho nuestros oyentes y televidentes a través de las redes sociales. Vamos a leer qué es lo que nos dice Mari Corea. Dice: así es, muchos otros votantes de los demás partidos que tienen en común el ya no querer más partidos corruptos se nos unirán, dice Mari Corea. Alejandro Merino dice: Barahona se resiste a ver la realidad que el PAC se metió en segunda ronda. Su análisis es sesgado y tendencioso. Los resultados de ayer lo hacen tragarse sus palabras durante el último año. Alejandro Sáenz dice: me pregunto si pastores evangélicos pasaron a la orden de sus fieles de votar por este sujeto que no sabe ni dónde está parado políticamente, dice Alejandro Sáenz. Bien, son algunos de los comentarios en redes sociales que tenemos hasta ahora. Don José Carlos Chinchilla. Sí, yo en relación a lo del tema de las alianzas, si bien es cierto, el tema de los partidos es importante, me parece que no es necesariamente el único lugar donde tienen que buscar las alianzas. Porque precisamente, si algo ha caracterizado en últimos años estos procesos electorales, es que los partidos de alguna manera se han debilitado. Y probablemente la decisión de las gentes no deviene de un verticalismo en el cual el partido dice: vaya usted a la derecha, vaya usted a la izquierda o vaya usted al centro, sino que la gente ha ido avanzando en sus grados de autonomía de los partidos políticos. Esta debilidad, a mi juicio, de los partidos abre el espacio de que la negociación o la búsqueda de alianzas debe ser con sectores. Por ejemplo, el sector de la Iglesia Católica me parece que va a ser un sector importante y va a estar en juego en esta política de alianzas. ¿Quiénes serán los interlocutores? Bueno, la Iglesia Católica tiene sus niveles de organización, ahí hay un espacio. Pero además están los intereses económicos de los grupos exportadores, por ejemplo, de grupos que van a ser actores en este proceso de una manera u otra. Sumándole a ello, por ejemplo, organizaciones campesinas, grupos LGBT. En fin, lo que quiero plantear es que, y que con esta idea se puedan quedar también nuestras personas que nos están viendo, de que esta negociación no es solo entre partidos, sino que está la negociación entre grupos de interés y que eso no es fácil, pero ahí está, y supongo que ambos candidatos tendrán que tratar eso. Uno podrá tener más habilidad que otro en ese campo. Me parece a mí que Alvarado, Carlos, tiene más posibilidades en eso. Sin embargo, hemos visto que don Fabricio es una persona con muchas destrezas y habilidades también. Nada más quería dejar planteado de que las alianzas, una cosa es las alianzas en el ejercicio del poder en la Asamblea Legislativa y otras son las alianzas que tienen que buscar ahora para llegar, porque está claro que ninguno de los dos llega si no logra un fuerte apoyo de otros grupos que no son de su partido ni de sus referencias ideológicas. A mí me gustaría seguir, y podemos retomar este tema más adelante también, con el análisis partido por partido. Ya hemos hablado de lo que significa esto para el PAC, hemos hablado evidentemente del fenómeno de Restauración Nacional, pero ¿cómo queda Liberación Nacional después de esta elección? Es la segunda elección consecutiva que pierde y en este caso ni siquiera se mete a la segunda ronda. ¿Qué significa esto para el partido que históricamente pues tiene más tiempo de estar en la palestra política? Pablo. César, yo antes de entrar a esa pregunta que me parece interesante y también al PUSC, que me parece que la dejó ir ciertamente Rodolfo Pisa con posibilidades reales y cercanas y bueno, me parece que faltó y faltó bastante, pero bueno, esa reflexión les tocará a ellos hacerla. Sin duda, otro gran perdedor es Soto Guevara, que funda su partido y a la vez parece que lo entierra. Y bueno, también Sergio Mena, que creo que tendrá que entrar en la disyuntiva, en la elección de si se convierte en un segundo Soto Guevara, un candidato eterno, que termine enterrando a su partido e impidiéndole un partido que me parece tiene un potencial muy interesante y que sí puede convocar a gente para una próxima elección que lo potencie. Pero yo quisiera sí
llamar, digamos, un poco a la conciencia de que esta segunda ronda se va a convertir en una segunda ronda donde va a haber un factor determinante, que va a ser el miedo a algo, ¿verdad? El miedo al factor religioso, que va a ser llamado fundamentalista, cuando positivamente también podría ser llamado principista, podría ser también de valores. De alguna manera el PAC en la campaña anterior era el fundamentalista, digamos, en función de la ética y de ciertas líneas muy duras. Y bueno, por otro lado también el miedo al continuismo, ¿verdad? A la mala gestión económica de este gobierno, que creo que también toman en cuenta las calificadoras, es decir, es el déficit fiscal más alto de la historia que está heredando Helio Fallas y Luis Guillermo Solís desde Hacienda, digo, y Presidencia. Entonces, eso también va a jugar. Yo le abonaría lo que decía José Carlos. Me parece que la Iglesia Católica no es un elemento en juego esas alianzas. La Iglesia Católica está clara dónde va a estar, es decir, la agenda de Carlos Alvarado, de Ana Elena Chacón, definitivamente es un portazo en la nariz de la Iglesia Católica. Creo que ya eso en esta primera ronda quedó claro y yo no veo a la Iglesia desandando, digamos, lo han dado en temas tan básicos, mucho menos, y por eso sí, este gobierno no ha terminado, mucho menos si hay un decreto que viene a regular el tema de aborto y que depende de cómo se interprete, no de lo que diga o no, sino de cómo lo interprete al final el costarricense, va a hacer que se acendren todavía más las tesis en esa agenda, digamos, que se ha llamado Provida y Profamilia. Ayer lo dijo bien, es el titular de unos periódicos principales en Costa Rica, Fabricio Alvarado, no se metan con la familia. Bueno, ese dedo alzado es un dedo muy poderoso. ¿Cuál será el dedo poderoso, digamos, la línea, el escribillo de Carlos Alvarado para contrarrestar eso? Insisto, la camisa de fuerza de Carlos es mucho más cerrada. Y solo para dar datos duros, Opol, que es en su última medición prácticamente la única, digamos, que acierta de manera contundente en su medición estadística, Opol tiene una medición ya que en segunda ronda la proporción sería de 40 Fabricio Alvarado, 20 Carlos Alvarado. Yo de las estadísticas siempre me distancio, pero lo cierto es que son improntas que hay que empezar a leer como leímos antes otras. Yo, abonando ahora sí a lo de Liberación Nacional rápidamente, nada más lo que digo es que, bueno, Liberación Nacional se da cuenta de que es un partido más, dejó de ser el partido grande de este país. En Costa Rica ya no hay partidos grandes, hay minorías y primeras minorías y segundas minorías, pero ya no hay partidos grandes. Creo que, sin embargo, tiene un acierto. Liberación Nacional y Frente Amplio son los únicos dos partidos que han dejado sembrados ya precandidatos para la próxima la Asamblea Legislativa, dos figuras, digamos, jóvenes y queridas dentro de su partido, con alguna experiencia ambos, y creo que eso pues le va, digamos, visto de aquí a 4 años, porque la proyección en política debe ser también al mediano y a largo plazo, le da una enorme ventaja a Liberación Nacional para recuperarse. Eso sí, si hay autocrítica, que creo que uno de los señalamientos fuertes a Antonio Álvarez es que no hubo autocrítica, no hubo esa capacidad de reflexionar, de repensarse y tampoco reinventarse, porque lo cierto es que vimos muy pocas caras nuevas alrededor del candidato, muy pocas caras nuevas a la Asamblea Legislativa, y yo si algo, digamos, si rescato de la hombrada que han hecho tanto Carlos Alvarado como Fabricio, es que asistimos a un cambio generacional en la política y creo que los viejos, por decirlo no en términos peyorativos sino descriptivos, no han terminado de entender eso entre las bases de los partidos políticos. La elección anterior, nuevamente, para salirnos, digamos, del encuadre de esta campaña, fue el gran retador, no Luis Guillermo Solís, sino José María Villalta. Fue el que se coló y bueno, después no se cae, se lo bajan. Ciertamente un hombre joven. Y ahora tenemos en presencia también a Fabricio Alvarado y a Carlos Alvarado, dos hombres muy jóvenes, pero que se la han creído y que ciertamente están renovando la política en Costa Rica. Y creo que eso, partiendo de que el padrón electoral, más de un 50% de gente menor de 40 años, es un cálculo electoral que debían hacer el resto de fuerzas políticas, que presentaron caras nada nuevas, pero sobre todo nada frescas, nada jóvenes. Entonces creo que esa es una lectura que tienen que hacer y jalar para sus sacos. Yo quería decir lo siguiente, Pablo. Si la Iglesia Católica hubiese apoyado al candidato Fabricio Alvarado, posiblemente sería el presidente en este momento. O sea, yo creo que sí, la Iglesia Católica tiene un peso en esta próxima alianza. Es decir, va a ser estratégico. No es una cosa... el porcentaje de grupos evangélicos en Costa Rica está alrededor del 24 o 23%. Vea que los datos dicen 24.7. Yo no hago una relación mecánica, pero lo que quiero decirte es que yo creo que la Iglesia Católica va a jugar
Y la iglesia ha sido poder, no este siglo. ¿Cuántos siglos tiene de ejercer el poder? ¿Aceptará tener en la presidencia a una persona que, digamos, desde su punto de vista, no es de su grey, de su pueblo, de su identidad religiosa? Eso habrá que verlo. Yo no digo que sí ni que no. Lo que digo es que eso es parte de la negociación que posiblemente va a estar en juego. Déjenme terciar a mí porque el tema está muy interesante. Creo que ahí lo que será, y como bien lo mencionó Pablo, es que el tema del miedo jugará un rol fundamental. ¿Qué le dará más miedo, por ejemplo, al sector de la iglesia? Si tener una persona de carácter cristiano evangélico o tener una persona o una agrupación que históricamente, al menos por lo menos en esta gestión, pues ha mantenido realmente una agenda contraria a los principios fundamentales de la iglesia, como es el tema de la concepción, familia y el tema del aborto. Creo que ahí, por una compatibilidad de agendas, es más probable pues, un respaldo de alguna manera fáctico de la Iglesia Católica respecto a posiciones más cercanas a Fabricio Alvarado que al caso de Carlos. Es que una cosa, nada más para terminar, José Carlos. Una cosa es el tema de la familia, ¿verdad? Y otra cosa es el tema del poder, digamos. Es dejar de estar en la silla del poder oficialmente. Es decir, yo creo que ahí hay un tema de fondo que podríamos, digamos, entender que en esta elección no tuvo esos votos. ¿Por qué no los tuvo? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque la marcha que se hizo por familia, en la defensa de la noción de familia cristiana, fue mucho más grande, bueno, fue inmensa, lo que quiero decir. Y eso no se reflejó en los votos, porque si no hubiese tenido muchísimo más de 24.7. Pero bueno, esa discusión nada más no perdamos de vista que teníamos 6 agrupaciones prácticamente con posibilidades y ahora solo tendremos 2. Antes de continuar, vamos a hacer un repaso de los resultados, de los números, de los datos de ayer, luego de las votaciones, tanto como presidente como para diputados. Vamos a tener ya la pantalla pronto para hacer un repaso de cómo queda la Asamblea Legislativa, un poco los porcentajes provincia por provincia. Así que pues vamos a proceder a ver las imágenes. Reiteramos entonces para los amigos de Costa Rica Radio, el porcentaje que tenemos acá final de elección para presidente pues en pantalla. Y aquí se encuentran los nombres de los diputados ya electos, en este caso por la provincia de San José, Partido Acción Ciudadana, Nilsen Pérez, Víctor Morales Mora, que fue exministro de Trabajo, Paola Vega, que fue asesora dentro del MINAE, y Enrique Sánchez, también asesor. Esos son los 4 por el Partido Acción Ciudadana electos por San José. Por el Partido de Integración Nacional, Walter Muñoz, el doctor Walter Muñoz vuelve a la Asamblea Legislativa. Y también por el Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández, Wagner Jiménez, Carlos Avendaño por el Partido Restauración Nacional, Flora Segreda, también por Restauración, Marilyn Hoppelman de Restauración Nacional también, y por la unidad María Monge, Pedro Muñoz y Shirley Díaz. Esto por San José. Y por Alajuela, el Partido Acción Ciudadana saca a Carolina Hidalgo, Liberación Nacional a Roberto Thompson, a María José Corrales, y Restauración Nacional a Nidia Céspedes y a Ignacio Alpizar, y la unidad a Irwin Macis. Esto por Alajuela. Por Cartago, Acción Ciudadana saca a Mario Castillo y Liberación a Paola Valladares. Los otros 5 están... Por Heredia, Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana, diputado, Ana Lucía Delgado de Liberación Nacional, Jonathan Prendas del Partido Restauración Nacional y Araceli Salas de la Unidad. Esto por Heredia. Por Guanacaste todavía estamos esperando resultados por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, con 83 de las mesas escrutadas. Por Punta Arenas, Franji Nicolás de Liberación Nacional y Karnep Shan de Restauración Nacional. Y por Limón, Eduardo Newton de Restauración Nacional, con el 83% de las mesas escrutadas. Eduardo Newton en realidad es Eduardo Cruzan. Cierto. Newton es su segundo nombre. Yo quisiera nada más agregar algo un poco ante la réplica de José Carlos, que me obliga a hacerle contrarréplica. Adelante. Yo
digamos, no creería en ese automatismo de creer que esa base dura de un 25% es solo voto cristiano. Creo que no. Creo que también hay cristianos abstencionistas, digamos, dentro del abstencionismo estructural, pero lo cierto es que sí es una base dura, eso hay que reconocerlo. Pero yo no veo, José Carlos, forma posible de que ante el discurso del PAC sobre el tema que se ha llamado familia, con las guías sexuales del MEP, con su apoyo al matrimonio homosexual, con un decreto sobre aborto que está siendo interpretado de mala manera. Yo no sé en qué términos irá a salir porque no lo conocemos, entonces no quiero prejuzgar, pero que lo cierto es que ya, digamos, hay gente con miedo para volver a ese recurso, ¿verdad?, sobre ese tema. Y no hay que olvidar también, y la Iglesia Católica creo que lo debe tener aquí de claro, el primer ministro de la presidencia de Luis Guillermo Solís fue el jefe de la Iglesia protestante en Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo no creo sinceramente, José Carlos, que la Iglesia esté siquiera valorando dónde va a estar. Creo que eso está más que claro. Sí, en el recurso que decías, los empresarios van a entrar aquí en una negociación que es siempre muy pragmática, es decir, primero están los negocios, después está la política, es decir, primero los intereses y después los valores para los empresarios, ¿verdad? Y que posiblemente también querrán puestos en gobierno, sobre todo de sectores claves. Claro, querrán garantizar estabilidad desde el Banco Central, no querrán probablemente improvisaciones en Hacienda, ¿verdad? No querrán probablemente que se le meta mucha mano, que hay que hacerlo tarde o temprano en este país, a las aduanas, ¿verdad? Y creo que mucho dependerá también, de la matrícula de los medios de comunicación. Es decir, también hay medios de comunicación con una línea editorial muy pro esta agenda de Fabricio Alvarado, es decir, hay medios que son un poco más conservadores, y yo quiero rescatar lo que decía Fabricio al principio, sin duda, digamos, en eso creo que estamos coincidiendo en este espacio, sin duda el resultado de abril próximo será una suerte de referéndum sobre y eso creo que es de lamentar, no sobre un modelo de país, que es sobre lo que deberíamos estar discutiendo, la Costa Rica que queremos, sino sobre una agenda mucho más específica, mucho más acotada. Y bueno, pero que toca nervios y fibras muy sensibles de nuestro electorado y que no hay que olvidarlo, pues es un electorado que lee, digamos, los grandes titulares. Y ahí es donde el miedo como herramienta política me parece a mí que ojalá, digamos, esto es una invitación, un llamado al orden, a la conciencia política, a los candidatos a sus comandos de campaña, ojalá que no se convierta en eso, el miedo al continuismo del PAC, el miedo al déficit fiscal, el miedo a esta agenda, digamos, antivida, dicha por algunos, y por otro lado también el miedo a denominaciones religiosas, a la novedad en política, y creo que tal vez ayer a Fabricio Alvarado le faltaba equipo, pero ya hoy le está sobrando. Es decir, que no se olviden que Fabricio Alvarado no va a estar solo, va a poblar muy rápidamente. Por supuesto, insisto, si lo que yo decía al principio tiene sentido, si realmente tiene vocación de poder, es decir, si realmente se la cree, tiene que correr. Si Carlos Alvarado se fue de vacaciones estos 2 días, Fabricio Alvarado debe estar trabajando estos 2 días para a partir del miércoles empezar a demostrar que es un movimiento de integración, de alianza nacional y que no se está fijando solo en si vienen a visitarlo con el crucifijo guindado en el pecho, sino con ideas, con capacidades, con experiencias que le permitan también de alguna manera ponderar ese discurso que ha sido un discurso muy fijo en ideas, eso sí hay que decirlo hasta el momento, pero bueno, era un discurso dedicado a arrastrar diputaciones y ahora ese discurso tiene que ampliarse y ser un discurso dirigido hacia la presidencia de la República. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con la respuesta, también la reacción de Daniel Calvo. Ya volvemos. Este lunes, en Emperatriz Key, investigaremos quién la instigó, aunque tengamos que torturarla. ¡Sí está embarazada! El pulso es irregular. Sin duda está embarazada. ¡Majestad! ¡Majestad! Emperatriz Key, todos los lunes a las 9:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión.
una película de 1938. Con Robert Taylor y Maureen O'Sullivan. El ego de este deportista norteamericano le complicará su estadía en Inglaterra. Un Yankee en Oxford, este jueves a las 10:30 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana, en Clavel... Su padre ha regresado. Quisiera disfrutar de un poco de moda y estilo. Y es por eso que, aquí, aprenderán a mejorar los mompes para estar a la moda. Empezamos a practicar y a entrenarnos para prevenir incendios en el vecindario. ¡En el blanco! ¡No! ¡Perdimos la guerra! Clavel, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Se van a enlistar? A la primera oportunidad. ¿Qué hay de ustedes? ¡Eres mi hermano! Y mi país es este. Pase lo que pase, no defraudaré a mis hombres. 3 hurras por la brigada Selfridge. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Mr. Selfridge, todos los jueves a las 9:30 de la noche. Bien, volvemos con la revista en este análisis del proceso electoral. Una segunda vuelta entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado. Continuamos acá con los analistas. Daniel Calvo, pues decía Pablo Barahona que a Fabricio Alvarado ahora podría sobrar el equipo de gobierno. Tal vez retomar un momento de eso, porque fue una de las acusaciones más fuertes que se hicieron sobre Fabricio Alvarado. Usted no tiene equipo y ahora con la posibilidad de una alianza con otros partidos, pues podrían sobrarle. Sin lugar a dudas, creo que eso es uno de los temas pues, fundamentales. Y lo conversábamos ahora no solo de partidos políticos que tenían muy claro que a Fabricio Alvarado le faltaba equipo. Y mire, aquí a nosotros nos encantaría decir que es que los partidos están preocupados por el país, por los grandes temas nacionales. Aquí también hay que tener unos ojos del realismo, y el realismo si quieren cuotas de poder, por eso es que son partidos políticos. De ahí que buscarán, en razón de que estas personas, esta agrupación, en el caso de Fabricio Alvarado, no tenía equipo, pues colocar algunas maneras personas afines, sobre todo a los sectores de interés, y no solo en partidos políticos, lo hablábamos ahora con el sector empresarial. Yo creo que el sector empresarial desde ya debe estarle ofreciendo un ministerio de Comex, por ejemplo, un presidente del Banco Central, un ministerio de Hacienda a Fabricio Alvarado. Le debe estar ofreciendo hasta ternas o inclusive 5 nombres para esos diversos puestos. De ahí vendrá sí este ejercicio de madurez de si Fabricio quiere ser excluyente o no. Creo que también dependerá de las posibilidades que él sienta o no de poder llegar al Ejecutivo, y de ahí pues ir fraguando algo que me parece a mí más bien se había demorado muchísimo en Costa Rica, que es un gobierno multipartidista, un gobierno que de verdad quiera incorporar a personeros de distintas agrupaciones para conformar algo a nivel ejecutivo que ojalá también pudiera tener una repercusión a nivel legislativo, donde también será fundamental pues, la consecución de acuerdos en determinados temas específicos. Quería retomar el tema de partidos políticos, cómo quedan, porque quedamos en el aire con cómo queda Liberación Nacional y también los partidos que desaparecen de la Asamblea Legislativa, Movimiento Libertario, Partido Alianza Demócrata y el caso del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, que quedan prácticamente fuera de la Asamblea Legislativa. Don Carlos. Yo la impresión que tengo es que Liberación Nacional, al tener un número de diputados, en la mayoría de la minoría, digamos, me parece que es un partido que se va a reestructurar rápidamente. Ahorita aparece, digamos, probablemente José María Figueres buscando su propio espacio ahí. Creo que es uno de los ganadores, José María Figueres, en el sentido de que me parece a mí que el hecho de que hubiese una derrota del señor Álvarez de Santi le abre posibilidades a futuro, por lo menos en su imaginario y en el de no muy poca gente, ¿verdad? Y que el partido va a, digamos, a buscar una nueva forma de organización y va a tener un escenario muy grande. Y en este juego de alianzas habrá que ver cómo se mueve el partido.
Yo esperaría que se mueva responsablemente, cosa que no han hecho en estos últimos 4 años, porque si no ya hubiéramos tenido algún tipo de acuerdo sobre la reforma fiscal que es tan agobiante para el país. Y en ese sentido yo diría que si alguien pensaba que el Partido de Liberación Nacional estaba muerto, yo creo que no. O sea, los datos le dan una plataforma suficiente como para estar ahí, para tener un peso en la Asamblea Legislativa y seguir siendo una alternativa a futuro. Digamos, esa sería mi lectura del Partido de Liberación Nacional. En el caso del PUS, hay poca claridad, dependerá mucho de lo que hagan en la Asamblea Legislativa, porque si bien es cierto, llegaron casi a un 15%, digamos, se esperaba muchísimo más del PUS. Era un partido con potencialidad ganadora y era un candidato también con una alta posibilidad de ser atractivo, porque 4 años atrás quedó la sensación de que podía ser. Sin embargo, las decisiones que hay internas, el mismo tema del cementazo, entre otras cosas, y el mal manejo de la campaña, creo que lo afectaron mucho. En eso Pablo ha estado planteando elementos muy interesantes. ¿Qué pasó con PISA entonces? Bueno, ¿Qué pasó con la unidad? Yo creo que en el PUS faltó sobre todo a nivel de comando de campaña dosis de realidad, dosis de humildad y sobre todo mucho más arrojo. Es decir, cuando uno ve a un mes de las elecciones, incluso a 2 semanas, que va perdiendo el partido y que no hay ningún número que dé, el DT, el entrenador, tiene que soltar a sus delanteros y decirle hasta el portero que se meta a tirar goles a marco de cancha a cancha, si realmente es vocación para ganar ese partido, ¿verdad? Y lo cierto es que la unidad jugó, lo digo en su estrategia, no en su candidato que hizo lo que pudo, pero en su estrategia, el comando de campaña creo que se quedó corto en lectura y sobre todo en proyectiva, que yo diría es, para volver a esta segunda ronda, un poco de lo que podría adolecer el perdedor. Creo que depende obviamente de 2 cosas quien gane, de qué tan bien lo haga uno y qué tan mal lo haga el otro. Es decir, ya en segunda ronda los tiempos son estrechos, pero además todos los focos de atención están puestos sobre 2. Antes se diluía y en candidatos que hacían mucho ruido, como bien decías ahora, Daniel, por ejemplo, Juan Diego Castro, que fue muy ruidoso al principio, pero ciertamente le hacía mucho daño a Liberación, y por otro lado también pues esa hemorragia que implica el Partido Republicano y Rodolfo Hernández golpeando constantemente, y bueno, ya vimos que el tema era personal incluso en los últimos enfrentamientos que tuvieron en debate. Pero yo a lo que voy es a pensar que en definitiva en esta segunda ronda esos partidos, digamos que ya creo que quedan atrás, no son los importantes en esta segunda ronda, tendrán una participación, digamos, valiosa. Creo que, sin embargo, Rodolfo Pisa, hay que rescatar, ha ejercido, digamos, una candidatura muy caballerosa, de altura. Ciertamente evitó desgastarse, salvo en su réplica con Rodolfo Hernández, y creo que queda en una estatura política que le va a permitir en esta segunda ronda, digamos, darse a valer con cuadros además que no querrán quedarse fuera de la repartición, como bien insiste Daniel, de cargos, es decir, de gente con vocación de poder, y eso está bien que sea así en política. Y bueno, por otro lado, sí decir, me parece a mí que las estrategias en esta segunda campaña, en esta segunda parte de la campaña, dependerá mucho del discurso. Tenemos a 2 buenos comunicadores, son 2 periodistas casualmente, lo que quiere decir es que cada vez es más importante no solo la fachada, sino también cómo se expresan. Fueron los 2 que se condujeron mejor en debate, los 2 Alvarados, sin duda, y no lo digo por estrategia a fondo, porque en realidad ninguno en los debates, ninguno de todos los candidatos invitados a cualquiera de los debates fue muy profundo, los tiempos también fueron muy acotados, entonces no les ayudó, pero a lo que quiero llegar es que los 2 tienen buena comunicación. Pero ahora, de lo que dependerá fundamentalmente es de la capacidad, creo yo, de establecer un link emocional, sobre todo con el electorado, no solo de ver temas de fondo,
porque los temas de fondo comprometen y ciertamente también excluyen a grandes mayorías. Y ciertamente si van a entrar en alianzas, las alianzas, la base es los puestos, pero no hemos mencionado que un tema importante y que por responsabilidad valdría la pena plantear en la mesa, los proyectos. Es decir, cuando se acercan tienen que decir, bueno, Fabricio, pero nuestra agenda, dirán los empresarios, es esta, en qué podemos coincidir, y son acuerdos de mínimos y de máximos. Y así lo hará también las iglesias de otras denominaciones, lo harán también partidos políticos como La Unidad, como Liberación. Entonces Fabricio va a tener que ceder un poco de su agenda, va a tener que ceder parte de su gabinete, pero es la agenda, sobre todo la que va a amarrar a un gabinete variopinto, que esperamos se dé, porque si no logran eso, y sí es cierto que aquí que no se repartan nada, y ni siquiera Fabricio Alvarado, que creo que es el gran favorito en esta segunda ronda, tendría posibilidades reales. Daniel Calvo. César, hablemos quizá para claridad de ganadores y perdedores de la contienda. En el primer plano, en el tema de ganadores, ustedes lo mencionaban al inicio del programa, el gran ganador es Fabricio Alvarado, independientemente del resultado en segunda ronda. Ya es el gran ganador. En segunda término, creo que es también Juan Diego Castro. Otro partido que surge prácticamente de último minuto y logra pues un importante tema de escaños. Después pudiéramos decir que el doctor Hernández, ¿verdad? Su objetivo siempre fue muy claro y era impedir a toda costa que Rodolfo Pisa pues pudiera colarse en esa segunda ronda, y él logró su objetivo. Vámonos entonces quizá al lado de perdedores. En el lado de perdedores, sin lugar a dudas, los más perjudicados de la contienda pues puedan ser los partidos que tenían existencia legislativa y que la dejan de tener. El caso del Movimiento Libertario, el caso del PASE, el caso de las agrupaciones de carácter cristiano evangélico que más bien esperaban crecer en razón de este fenómeno. Renovación y quizá por un tema de voto útil todos se fueron a última hora con Fabricio Alvarado. De alguna manera también creo que hay que mencionar a Rodolfo Pisa, del que ustedes han hablado, que me parece a mí fue el que tuvo una carencia de estrategia, porque si recordamos el inicio de la campaña, intenta poner el tema como infraestructura, el tema del metro como su gran tema, y después, aunque si bien todos los partidos terminaron abrazando de alguna manera el tema familia, él lo intenta abrazar como su gran tema de campaña, pero había otros partidos quizá con una opción más válida como Renovación Nacional, o Restauración Nacional o otras agrupaciones. Yo quería decir que yo no veo favoritos en este momento. Ellos, ambos, tienen posibilidad de llegar, pero ninguno la tiene ni cercanamente segura. Dependerá mucho de lo que hagan ahora, dependerá mucho de lo que ocurra en el entorno para efectivamente decantar quién llegará. Pero favoritos en este momento, yo no veo ninguno. Muchísimas gracias, José Carlos Chinchilla, Pablo Barahona y Daniel Calvo, como siempre, por estos análisis tan importantes que hacen, en este caso, sobre la elección nacional. Hasta acá, la revista. Gracias, buenos días.